Buenas tardes, profesor Kevin Sánchez. Le hablaré sobre el autor Eduardo Ribeiro de Castro, una pequeña biografía, y también sobre su libro Tierra Adentro. El primer capítulo, Perspectivismo y Multiculturalismo en la América Indígena. Eduardo Ribeiro de Castro, Río de Janeiro, 19 de abril de 1951. Es un antropólogo brasileño, profesor del Museo Nacional de la Universidad Federal del Río de Janeiro. Perspectivismo y multiculturalismo en América Indígena. Educación. Fue graduado en Ciencias Sociales. En 1977 completó su maestría en Antropología Social en el Museo Nacional de Janeiro. En 1984 su doctorado en la misma institución. Ha publicado numerosos artículos considerados una importante contribución a la antropología brasileña y a la etnografía ameríndica, entre ellos, desde el punto de vista del enemigo, humanidad y diversidad en una sociedad amazónica, etnología e historia indígena. Enseñó en las universidades de Chicago y en la Universidad de Cambridge. Una de sus contribuciones más significativas se refiere al desarrollo del concepto del perspectivismo amerindio, etnólogo americanista como experiencia de investigación en la Amazona, doctor en la antropología social, profesor etnólogo, miembro del CNRS, entre otros títulos. Además, fue coordinador del Núcleo de Transformaciones Indígenas, grupo con sede en el Museo Nacional UFCRJ, y es coordinador de la red Avatar de Antropología Cinética, también con la sede en el Museo Nacional. Claude Lévi-Strauss, su colega y mentor, dice de él: Ribeiro de Castro es fundador de una nueva escuela de la antropología. Con él mismo se siente completamente sintonía intelectual. Sus obras: Hay un mundo por venir, ensayos sobre los mitos y los fines, La inconstancia del alma salvaje y otros ensayos de la antropología, Los pueblos caníbales, Río de Janeiro, Metafísica caníbal, El relativo nativo, ensayos sobre el mundo conceptuales indígenas, La mirada del jaguar, entre otros. Las nociones cosmológicas amerindias, fenómenicamente ricas, se basan en la implicación mutua entre la unidad de naturaleza y cultura. La primera garantiza por la universalidad objetiva de los cuerpos y las sustancias, y la segunda por la participación subjetiva de los espíritus, y del significado de la concepción amerindia supondría, por lo contrario, una unidad del espíritu y la diversidad de los cuerpos. Los pueblos amerindios entienden su universo con 5 puntos importantes: el mito, el chamanismo, el animismo y multiculturalismo. Además, el cuerpo salvaje. ¿Qué es el mito? Es una historia del tiempo en que los hombres y los animales todavía no se distinguían. La narración mítica está poblada de seres cuyas formas, nombres, comportamientos mezclan inevitablemente atributos humanos y no humanos en un concepto común de intercomunicador, idéntico a los que define el mundo intrahumano actual. El mito habla de un estado del ser en que los cuerpos y las almas, los hombres, las acciones y el yo y el otro se interpretan sumergiéndose en un mismo medio presuntivo y objetivo de la mitología. Así, nuestra antropología popular considera que la humanidad se ha elevado sobre sus orígenes animales, normalmente escondido por la cultura, habiendo sido en otro tiempo completamente animal. Seguimos siendo animales en el fondo. El pensamiento indígena llega a la conclusión contraria de que, habiendo sido en otro tiempo humanos, los animales y los seres del cosmos continúan siendo humanos, aunque de modo no evidente.
Chamanismo. El perspectivismo amerindio está asociado a dos características recurrentes en la Amazonia: la valoración simbólica de la caza y la importancia del chamanismo, la noción de que los no humanos actuales poseen un lado antropomorfo. El chamanismo ameríndico puede definir como habilidades que tienen ciertos individuos al cruzar las barreras corporales y adoptar las perspectivas de subjetividad específicas, como mirar a dirigir las relaciones entre estas. Los humanos viendo a los seres no humanos como estos se ven como humanos. Los chamanes son capaces de asumir el papel interlocutor, activo en el diálogo específico. Además son capaces de devolver para contar la historia. El chamanismo es un modo de actuar que implica un modo de conocer un cierto ideal de conocimiento. El chamanismo amerindio es guiado por el ideal del universo. La buena interpretación chamánica es aquella que consiste en ver que cada acontecimiento es en realidad una acción, una expresión del estado o atribución intencional. En el mundo naturalista de la modernidad, un sujeto es un objeto insuficientemente analizado. La conversión interpretativa amerindia sugiere el principio inverso. Un objeto es un sujeto incompleto, interpretado para esta última. Es preciso saber personificar para saber el objeto de la interrelación. Es la contrainterpretación del objeto, pues éste debe ser expandido hasta alcanzar su plena forma intencional del espíritu del animal, en su cara humana, o como mínimo haber demostrado su relación con un sujeto, es decir, determinado como algo que ya existe. En la aproximación de un agente, las ideas de los agentes no humanos se perciben a sí mismos y su comportamiento bajo la forma de la cultura humana desempeña un papel crucial, la traducción de la cultura para los mundos de la subjetividad. Animismo es la conceptualización de los no humanos simplemente en el ámbito social, donde las características elementales de la vida social es organizada y se relaciona entre los humanos y las especies naturales, definiendo así una continuidad de tipo sociomórfico entre naturaleza y cultura, basada en la atribución de disposiciones humanas y características sociales a los seres naturales. El modo animismo sería caracterizado de las sociedades en que el animal es el centro estratégico de la observación y de la naturaleza y de su socialización. Por este modo anímico se puede representar con coexistencia o combinación. En nuestra ontología naturalista, la articulación social natural son los humanos, son organismos como otros cuerpos objetivos e interacciones ecológicas con otros cuerpos y fuertemente regulados por las leyes biológicas y físicas. Las fuerzas productivas utilizan las fuerzas naturales. Pueden existir relaciones sociales, es decir, relaciones contractuales o institutivas en sujetos dentro de las sociedades humanas. Sin embargo, este es el problema del naturalismo. El estatus del mundo humano y social es profundamente inestable. Y como nuestra tradición permanente oscilante entre el mismo naturalista evolucionista y el dualismo ontológico naturaleza-cultura, cuyas expresiones contemporáneas son el culturalismo o la antropología simbólica, entre otras. Multiculturalismo es la coexistencia de diferentes culturas en una sociedad o país. Un multiculturalismo supone una diversidad de representaciones subjetivas y parciales que inciden sobre una naturaleza externa. Cuerpo salvaje. La idea de que en la cosmología amazónica el cuerpo aparece como el gran diferenciador, es decir, como aquello que solo uno a seres del mismo tipo en la medida de que los distingue de los demás permita considerar bajo una misma luz. Lo mismo podemos decir del intenso uso semiótico del cuerpo en la definición de la identidad personal y en la circulación de los valores sociales.
La conexión entre estas sobre la explotación del cuerpo y el escaso recurso en el socio amazónico a objetos capaces de servir como soportes de relaciones, es decir, una situación en la que el intercambio no está mediado por observaciones materiales densas como las caracterizaciones de las economías del don de la mercancía. El cuerpo humano debe aparecer como prototipo del objeto social. Existen fantasmas que amenazan permanentemente en la cosmología amerindia, reflejando el miedo que posibilita la metamorfosis, el temor del alma humana que percibe bajo el cuerpo animal que se come, restos que se traducen en una de las recurrentes etnografías más importantes del perspectivismo. La humanidad de lo anterior de los animales se suma a la espiritualidad actual, oculta por la forma visible, para producir un extendido sistema de restricciones o precauciones alimentarias, que tan pronto declara incomestibles ciertos animales míticamente incomestibles, ciertos animales míticamente consubstanciales a los humanos, como exige la desubjetivación chamanística del animal antes de consumirlo, neutralizando su espíritu, transustanciando su carne en vegetal o reduciéndolo semánticamente a otros animales menos próximos a los humanos. Todo esto bajo pena de venganza en forma de enfermedad, concebida como contraparte de predación caníbal, lleva a efectos por el espíritu de la presa convertida en depredador, en una inversión mortal, de perspectiva de transformación lo humano en animal. Parte del trabajo del chamán consiste en transformar a los animales desespiritualizados y así de ser susceptibles consumidores sin riesgo. En contraste, lo que define a los espíritus es, entre otras cosas, el hecho de ser supremamente incomestible, es sólo de transformar en comedores por excelencia, o sea, en antropomorfos. Por eso es común que los grandes animales depredadores sean la forma preferida de los espíritus para manifestarse. Así se entiende además porque los animales de presa ven a los humanos como espíritu, porque los depredadores nos ven como animales de presa y que los animales consideran incomestibles suelen asimilarse a espíritus. Lo mismo podemos decir del intenso uso semiótico del cuerpo en la definición de la identidad personal y en la circulación de los valores sociales. La conexión entre estas sobre la explotación del cuerpo y el escaso recurso en el socio amazónico a objetos capaces de servir como soportes de relaciones, es decir, una situación en la que el intercambio no está mediado por observaciones materiales densas como las caracterizaciones de las economías del don de la mercancía. El cuerpo humano debe aparecer como prototipo del objeto social.